Vamos a pasar a nuestra última ponente de hoy, a la que le vamos a dedicar tanto tiempo y atención como al resto, porque ser la última siempre es complejo, ¿no? Y siempre hay un poco de retraso, pero no te preocupes que vas a tener tu tiempo como el resto. Sí. Un poco en este viaje que estamos haciendo en el tiempo y en la temática, ahora vamos a volver un poco a la guerra civil, porque Patricia Fernández Lorenzo nos va a hablar de las bases legales de los procedimientos de restitución de bienes incautados en la guerra civil. Y para presentarla brevemente a ella, Patricia Fernández Lorenzo es socia of counsel en el Departamento de Arte y Patrimonio Cultural de Ramón y Cajal Abogados, doctor en Historia por la UCM, máster en Investigación en Derecho de la Cultura por la UC3M y la UNED, posgrado en Artes Visuales por la New York University, Deusto y Guggenheim Foundation, licenciada en Derecho Económico en la Universidad de Deusto. Secretaria del Patronato de la Fundación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, escritora, investigadora académica en Historia del Coleccionismo. Es autora de la biografía de Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, y de publicaciones en revistas especializadas en coleccionismo de arte y repositorios legales en Art Law. Profesora de Derecho de Arte en el IE y en la UC3M y colaboradora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Museo de Guernica por esta invitación. Gracias a Ana Teresa y por organizar todo también. Mi objetivo en estos 20 minutos, media hora máximo, que para no abusar de su paciencia voy a tomar, es compartir con ustedes cuáles son las bases legales que nos permiten estructurar una reclamación de restitución de cualquiera de las múltiples obras de arte que hoy a lo largo de la tarde hemos podido ver que fueron objeto de incautación, de expolio, de confiscación, tanto en los ámbitos del expolio nazi como en el ámbito guerra civil, aunque eminentemente me voy a limitar a la guerra civil, pero es cierto que el impacto que han tenido en todos nosotros las restituciones que llevamos años viendo que se están produciendo en los países de nuestro entorno nos obligan a echar una mirada a qué está ocurriendo en Alemania, en Holanda, en Francia, cómo lo están haciendo y qué podemos sacar de provecho aquellos que nos dedicamos a apoyar a las personas que son herederos o son instituciones que han tomado el relevo a otras instituciones que en su momento fueron declaradas fuera de la ley y vieron confiscados todos sus bienes. En estas bases legales, y para empezar, ¿lo veo aquí o cómo voy haciendo? En esta, ¿no? Gracias. Lo primero que sí me gustaría plantear es, porque dado que hemos visto a lo largo de la tarde distintos contextos de reclamaciones, hay una diferencia legal entre tres tipos de actuaciones. Uno sería la restitución, la otra la devolución y la otra la repatriación. Como digo, cualquiera de ellas hoy han pasado por esta mesa, ¿no? Cuando hablamos de restitución estamos hablando de la corrección de una injusticia, es decir, en algún momento se ha sido retirado de su lugar original una obra de arte de una forma ilegal, ilegítima o en el contexto de una guerra, y lo que se pretende es que sea devuelto a su lugar o la persona de origen. Esto sería una restitución que evidentemente tiene un componente ético y legal importante. Cuando vamos a la palabra devolución es una cosa mucho más simple, pero no quería dejar de traer esta palabra porque en muchas reclamaciones de las que gestionamos desde despachos de abogados llamamos solicitud de devolución. Es decir, lo planteamos cuando vamos en un tono pacífico. Cuando no estamos llegando a los tribunales, solemos utilizar la palabra devolución para dar a entender que la persona que lo tiene en muchos casos era consciente de que el origen era ilícito y entonces lo que le corresponde es devolver algo que no es suyo. Entonces es una palabra que no tiene ese componente ético tan importante, ni legalmente, sí es verdad que entra dentro de lo que sería un contrato de depósito, pero no tiene ese componente de ilicitud tan claro, aunque eminentemente en muchos casos de los que hemos visto hoy vamos a ver eran ilícitos los orígenes, ¿no? En cambio, cuando hablamos de repatriación estamos hablando de algo distinto, más parecido a lo que ha estado comentando esta tarde Isbert. Estamos hablando del regreso de un bien cultural a su lugar de origen, estamos hablando de un tema identitario
estamos hablando de algo que tiene mucho más que ver con la soberanía de un país y que evidentemente supone que ha habido una exportación ilícita en algún momento y una reapropiación en otro país. Así que, visto esta pequeña disquisición, me parecía importante, y dado que se ha explicado de manera, yo creo que maravillosa, las diferencias entre lo que ocurrió en el expolionaje y lo que ocurrió en la guerra civil, voy a hacer una breve referencia a los contextos legales, porque, repito, yo me voy a remitir única y exclusivamente a la parte legal. Cuando hablamos del expolionaje había un marco legal y legislativo y administrativo que soportaba una cierta legalidad falsa, evidentemente, pero una legalidad de lo que se estaba haciendo. Por un lado, las leyes de Nuremberg permitían confiscar todos los bienes. Me voy a referir sobre todo a los judíos, aunque bueno, pues Miguel Martorell nos ha explicado, ¿no?, cómo era mucho más amplio. Y cuando hablaban de la arización de los bienes, se trataba de trasladar que muchos de esos bienes, propiedades de aquellas comunidades, iban a pasar a formar parte de las razas arias. Era una forma, ¿no?, de ariaizar. Y todo esto se hacía a partir de 4 o 5 medios, que eran los inventarios forzosos, es decir, les daban el trabajo hecho. Los propios judíos, en este caso, estaban obligados a hacer los inventarios de sus propiedades, con lo que esos inventarios tan costosos de hacer por la Junta del Tesoro Artístico, el Estepan, que los hacía muy deficitarios, en el caso del expolionaje estaban hechos por sus propios propietarios. El segundo, las confiscaciones derivadas precisamente de esa, ¿no?, enemigos o supuestos enemigos del régimen. Las ventas forzadas han sido ya explicadas, no eran ventas reales, pero una apariencia legal sí que la tenían. Y luego los desplazamientos y exportaciones sistemáticas. Estos cuadros, estos bienes artísticos se movían de un país a otro, de una ciudad a otra, de forma que seguir el rastro muchas veces es difícil. Por eso todavía hoy en día están apareciendo obras en un lugar y en otro del planeta, porque esto es como el blanqueo de dinero, ¿no?, que cuanto más se mueva el dinero, más difícil es encontrar el rastro. Cuando hablamos de guerra civil, ya se ha explicado, es algo distinto. Yo le quería llamar deportación, quizá por esta connotación, ¿no?, es algo más literario realmente. Estamos hablando de movimientos de obras de arte, pero en el caso de la guerra civil el contexto fue diferente. Sí es verdad que ya desde 1936, septiembre del 36, las fuerzas nacionales, las fuerzas franquistas, emiten un primer decreto. El decreto 108 es básico para todos los que nos dedicamos al tema de restituciones, porque en este decreto lo que declaran es todas aquellas personas o instituciones fuera de la ley, es decir, todos aquellos que no apoyaban el alzamiento militar estaban fuera de la ley, y en segundo lugar, que eso permitía hacer confiscaciones de todos sus bienes. Es decir, había nuevamente un soporte legal para poder justificar el por qué se podía confiscar de una forma bastante libre. Evidentemente luego había una serie de inventarios y una serie de actuaciones y procedimientos legales que soportaban ello. Pero existía ese contexto ya que muy similar, y muchas veces si lo pensamos estamos hablando de momentos coetáneos. No solemos darnos cuenta que la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo sabemos todos, no es posterior a la Guerra Civil, pero el momento en que los alemanes están instaurando esta normativa, estamos hablando del 34, 35, 36, es el mismo momento en el que en España se ponen en marcha sistemas muy similares. Uno de los elementos que ha sido ya citado son los principios de Washington de 1998, son básicos en el sentido de que, y vamos a ver que estamos hablando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando hasta el 98, han pasado 50 años hasta que empieza a haber un primer consenso internacional para promover una serie de actuaciones que permitan que cada país no se escude en las bases legales propias que tiene, es decir, todos, y esto está pasando hoy en día en España, ¿no?, nos escudan en mi Código Civil no me permite devolver, existe un sucapión, existen unos plazos de prescripción. Bueno, los principios de Washington lo que pretenden es que todos los países se pongan de acuerdo, aunque de forma no vinculante, en arbitrar soluciones justas y equitativas. ¿Cómo? Una de las primeras medidas que piden es que se flexibilicen las formas, los procedimientos de solicitar una restitución. No hagamos ir a todo el mundo a presentar una demanda judicial con el costo que conlleva, con los plazos que conlleva, para devolver algo que se puede demostrar de forma documental que ha sido
ilícitamente expoliado, ¿no? La identificación de obras robadas. Yo creo que todo lo que recoge los principios de Washington es en lo que estamos o deberíamos estar en este momento en España, ¿no? La identificación de las obras robadas, se está haciendo un trabajo estupendo por parte de los investigadores y todavía, como se ha dicho aquí, queda mucho por hacer. La apertura de los archivos, cualquiera que se dedique a esto sabe que es muy difícil, es decir, los archivos públicos sí, pero los archivos de los ministerios, por mucho que pidamos acceso, no se nos da. Pedimos a través del portal de la transparencia, no se responde. Es decir, todavía queda mucho por hacer por la apertura de esos archivos que son la clave para resolver algunos de los casos que están encima de la mesa y que se han citado aquí. Publicación de los hallazgos se está haciendo, hay que hacer más. Y en este sentido, antes comentábamos, creo que falta un tema y es, tenemos que conseguir que esto se traduzca a idiomas, porque el viernes pasado yo estuve en una reunión en Berlín, precisamente con abogados alemanes, norteamericanos, franceses, holandeses, que lo que querían saber qué está pasando en España, no sabían nada. Y lo primero que me preguntaron es, ¿hay publicaciones? Bueno, pues sí, hay publicaciones, pero es verdad que mayoritariamente están en español, entonces no han llegado quizá a conocerlas, ¿no? Entonces este tema es importante y creo que es otro punto que nos queda por avanzar. Búsqueda de los propietarios, sabemos que se identifican obras, pero no sabemos quién es el propietario, con lo que es muy difícil conseguir. Nosotros en algunos casos, en el propio despacho, hemos planteado y hemos tenido que contratar a un investigador privado, bajar a un investigador para que siga el rastro de quiénes han sido las personas que han estado residiendo en una determinada domicilio que figuraba junto a el cuadro X incautado. Entonces, esto supone plazos, supone dinero y no siempre es fácil abordar un procedimiento de este tipo. Y sobre todo la resolución justa y equitativa. ¿Qué es esto? Aquí está la gran duda. ¿Qué es ser justo y equitativo? Hombre, pues una de las primeras cosas que se plantea es no escudarse en todas estas leyes que en muchos casos, si hablamos del Código Civil, es del siglo XIX. No es que no se contemplase el mercado del arte en aquel momento, si es que no se contemplaba que la incautación y la restitución tuviese que estar reflejado en algún artículo del Código Civil. No ha habido cambios y en este tema no ha habido ninguno. Esto es lo que se está haciendo en otros países. Se están modificando artículos de los códigos civiles, que son también decimonónicos, como el nuestro, y se están creando leyes específicas. Dos ejemplos han salido ya hoy y por eso voy a referirlos muy brevemente. Resolución justa y equitativa. Cuando hablamos de solución justa y equitativa no estamos hablando solo de una reparación moral, que está muy bien la reparación moral, pero cuando hablamos de una solución justa y equitativa lo que se considera es que tiene que haber o compensación o devolución. Y esto que en España todavía no hemos llegado a un punto de avance suficiente. En otros países, cuando se habla de compensación, se habla de que el propietario de una obra de arte tiene que abonar a aquel que lo reclama un porcentaje del valor del cuadro que tiene. O lo devuelves, o si lo vendes, un porcentaje de ese dinero me lo tienes que dar a mí, porque en algún momento en la cadena de transmisiones de propiedad, evidentemente ha habido fallas, ¿no? Y no puede ser un contrato válido 100%. En el caso Cassirer, pues qué voy a decir, lo mismo, ¿no? Sabemos que es una de las reclamaciones internacionales en que los principios de Washington, que no son vinculantes, pero sí sean tomados en consideración por parte de los distintos gobiernos cuando tienen que dar una respuesta a una reclamación de estas características. Y para entrar de lleno en cómo se construye un procedimiento de reclamación de restitución, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que cumplir con 5 pasos básicos. Por ello, no es siempre fácil cumplir con los 5, lo que hace que muchas reclamaciones que se plantean familiares, herederos, no puedan llevarse a cabo. Es decir, estoy habituada, porque este es mi trabajo en el despacho, a recibir a personas que traen algunos documentos, pero si vemos que no tiene viabilidad, porque decimos, lamentablemente falta una pieza esencial para poder construir una reclamación que sea realmente viable. Tampoco podemos dar falsas expectativas. Hay fallos y entonces hay que ser bastante serios. Estos temas, bueno, pues tienen un componente emocional en las familias que hay que tratarlo con ese respeto y esa seriedad. Lo primero es identificar la obra de arte. Cuando hablamos de identificar es la identidad, es decir, entre la obra que está colgada en un museo o que aparece en una subasta y la obra que pertenecía a mis bisabuelos o tatarabuelos, ¿cómo demuestro que es exactamente la misma? Evidentemente la fotografía es lo mejor, ¿no? Y cuando hablamos de casos como el de la Dama de Oro, ¿no? de
o el caso Cassirer, evidentemente hay fotografías, es la forma más sencilla. En este caso, que es uno de los cuadros restituidos a la familia de la Sota, que bueno, mañana tendré ocasión de hablar con mucho más detalle de cómo es el caso de la incautación y las restituciones sabidas. Este cuadro había una fotografía de 1919. Esto ha sido básico para decir no hay escape. Este es el mismo cuadro. Nosotros tenemos una forma de demostrar una provenance y una titularidad. ¿Qué capacidad tiene de demostrarlo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo? ¿Qué papel tiene para demostrar que posee esto lícitamente? Bueno, pues ahí es donde muchas veces se pueden ganar estas batallas, ¿no? Primero, identificación de la obra de arte. No hace falta que hable de los obstáculos. Mayoritariamente muchas familias han perdido la documentación, fueron al exilio, no guardaron documentos. Es decir, que una familia haya guardado documentación es difícil. Que además los archivos también respondan a esa misma obra y lo hayan tenido guardado, también es complicado, pero sabemos que existe. Si además estamos hablando de incautaciones, no los de la Junta del Tesoro Artístico, que como se ha explicado aquí fueron muy bien detalladas, incluso con fotografías, sino incautaciones de las que consideramos represivas, es decir, ya posteriores a la guerra, y sabemos que hasta 1945, bueno, y hasta el 57 yo he visto, los tribunales de responsabilidades políticas seguían haciendo iniciativas para incautar todo lo que pudiesen de las personas que estaban en ese momento exiliadas o que estaban consideradas como responsables. Es complejo. Legitimación activa. Legitimación activa es básica. ¿Esto qué consiste? En que quien reclame tiene que demostrar que tiene título para reclamar, título jurídico desde hace 80 años. ¿Cómo se demuestra esto? Eminentemente a través de las testamentarías. Cuando se detecta una obra que se ha perdido, quien reclame tiene que demostrar que el tracto que debería haber ocurrido, y que no ha ocurrido por la desposesión de esta obra, hubiese sido de la persona incautada a un padre, de este padre a otro hijo, el hijo, qué ramas familiares hay, si todas las ramas familiares están de acuerdo o no en reclamar, porque hemos tenido casos encima de la mesa en los cuales, lamentablemente, parte de la familia no quería, o decía, bueno, yo ya esto me quiero olvidar, o este tema que esté donde esté, o porque tenían ideologías diferentes que venían del pasado. Entonces hay veces que no se puede avanzar porque no hay una unificación de criterio, y esto, conseguir eso, es realmente una proeza, yo diría en este momento. Alguien tiene que tomar el mando y tomarlo y agrupar es complejo. Normalmente se pactan pactos familiares, es decir, hay que involucrar muchos elementos. Legitimación pasiva. Una vez identificada dónde está la obra, hay que buscar quién es el titular. Y pongo un ejemplo. Este cuadro estaba colgado en Paradores de Turismo. La primera reclamación fue dirigida directamente al presidente de Paradores de Turismo. La primera contestación, no del presidente, sino del secretario del Consejo de Administración de Paradores de Turismo, es: nosotros no somos titulares del cuadro, con nosotros no tiene nada que hablar. Sí, pero son los poseedores, está colgado en Paradores, ya, pero yo no soy el titular. Entonces, aquí el tema de la titularidad, como legítimamente pasivo, a quien hay que reclamar, hay que identificarlo, con lo que finalmente, ¿verdad? Pues realmente es Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es patrimonio nacional, es patrimonio del Estado, es una embajada, y la embajada tiene titularidad propia. Si es un museo, el Museo del Prado tiene ley, tiene una ley propia, a pesar de que cualquier reclamación a un museo público hay que hacer también, hay que vehiculizarla al Ministerio de Cultura. Pero aquí surge un tema más. Desde que existe la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ¿a quién se plantean las reclamaciones? Bueno, nosotros, por si acaso, lo planteamos a todos. Es decir, el Secretaría de Memoria Democrática recibe la reclamación, la misma la recibe en paralelo el Secretario de Estado del ministerio que sea, o el organismo poseedor. Pero es nuevamente un vericueto, porque muchas veces hay que buscar los estatutos e identificar quién es en cada una de las instituciones la persona idónea a la que hay. O sea, ahí nadie te ayuda tampoco en identificarlo, pero es básico. Puedes estar errando y dando vueltas y esperando una respuesta de alguien que nunca va a responder. Prescripción adquisitiva, y aquí vienen las dos cuestiones que me refería antes, que están en el Código Civil y que son dos elementos en los que, las objeciones podéis imaginar que son continuas. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? Esta es una figura jurídica que permite la adquisición de la propiedad de una obra de arte. Hablamos ahora de las obras de arte. Permite la adquisición de la propiedad simplemente por su posesión en el tiempo. O sea,
Y cualquiera de vosotros dirá, ¿quién incluye esto en una ley? Bueno, pues esto viene del derecho romano y viene de algo que se va a entender muy fácilmente, y es que en los países de raíz latina, en concreto, se prioriza el tráfico jurídico, es decir, la seguridad en el tráfico jurídico, que cuando tú compras algo, sepas que estás comprando algo, que no te diga luego, ¿no? Como esto se robó hace muchos años, no es tuyo, yo he pagado dinero, ¿no? Bueno, eso que se utiliza mucho en los ámbitos legales anglosajones no es el sistema que tenemos en España, en Francia, en América Latina, en Portugal, en Italia, ¿no? La prescripción adquisitiva lo que permite es que si alguien se ha hecho con la posesión de un bien y además lo ha hecho de buena fe, es decir, no sabía que podía tener ningún problema y lo hace a título de dueño y lo hace, diríamos, de una forma con justo título, es decir, tiene un título, yo lo he comprado, bueno, pues, aunque no el transmitente no fuese el propietario, tú puedes devenir propietario. Con 3 años de posesión ya eres propietario, se llama la usucapión ordinaria. Pasa lo mismo con la extraordinaria, es decir, no necesitas ni buena fe, que esto es peor, ¿no? Es decir, si yo a sabiendas de que esta pieza que me están vendiendo puede no ser lícita, pero yo la compro, la tengo 6 años, la expongo y la muestro al mundo como si fuese su dueño, devengo el propietario. Bueno, esto es en lo que se basan normalmente las denegaciones de devoluciones, de restituciones, de repatriaciones de todo este tipo de expolios. En esta figura, que para vencerla voy a explicar muy brevemente a continuación cuál ha sido el argumento legal que hemos utilizado y que, bueno, pues está dando sus frutos. Y por último, solo una referencia a la prescripción extintiva, y esto es otra cosa también que van a entender muy fácil. Una vez que alguien conoce dónde está la obra de arte, dónde está ubicada, tú no puedes demorar la reclamación el tiempo que quieras. Es decir, hay unos plazos legales, 6 años, y si no, pierdes tu derecho a reclamar. Porque lo mismo, en aras a la seguridad jurídica, es decir, cuando tú sabes que alguien te debe algo y no lo reclamas en un plazo X, pierdes el derecho a reclamar. Por lo tanto, es importante que cualquier familia que lo sepa, lo identifique, lo tenga claro, no demore la actuación. Por lo menos una primera carta, una primera reclamación, algo hay que enviar para dejar fe que se ha roto ese plazo de extinción. Y esto, bueno, pues también nos ha pasado a familias que dicen, no, si yo lo sabía de hace 20 años, pero no le di importancia. Si has dejado algún rastro que lo sabías y lo has dejado pasar, vamos a ver cómo se soluciona, ¿no? Esto, por ejemplo, es un poco distinto en Alemania, que siempre lo ponemos como ejemplo. En Alemania tienen un plazo total de prescripción de 30 años, pero 30 años desde el momento en que se robó, lo que hace que sea inviable prácticamente reclamar. Tienen ese gran problema, porque no podría reclamar nada si hace 30 años, se han pasado los 30 años desde el robo. Nosotros aquí utilizamos lo que llamamos la actionata, es decir, que empezamos a computar el plazo de 6 años desde que tienes conocimiento de a quién reclamar o qué reclamar. Si no sabes dónde está, ¿cómo vas a reclamar? Bueno, pues esto que el otro día lo comentábamos en Alemania les parecía muy novedoso. A mí me parece que es algo que es muy habitual, pero para que veamos las diferencias entre unos regímenes y otros legales. Este fue la restitución, evidentemente fue la ministra quien restituyó a Ramón de la Sota y salvó el cuadro. Sí debo decir que en esta restitución, por ejemplo, el procedimiento utilizado fue la vía administrativa. Lo pongo como ejemplo para comentar las diferencias, ¿no? Siempre una reclamación se puede plantear de 2 vías. Ir a la vía judicial, con los costes, los plazos y la inseguridad que genera, porque el juez que va a tomar el asunto nadie sabe por dónde va a salir, cómo va a interpretar la normativa, no hay precedentes prácticamente. Esto es un tema nuevo aquí. Quizá en otros países, esto como ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, las reclamaciones se presentan en el estado de Nueva York o en el estado de California o en el estado de X en función de los precedentes que haya habido. Se conocen perfectamente lo que un juez en cada estado considera que es viable o no viable y se van presentando de una forma selectiva, como es lo que se llama como eliges el foro no más favorable. En España en este momento no tenemos referencias, con lo que ir a un juez tiene un cierto riesgo, ¿no? La vía administrativa lo que te permite es establecer una vía directa con la administración, en la cual haces una reclamación formal, es decir, formalmente está presentada telemáticamente por una vía concreta en la que se constata que hay una presentación, una reclamación, y tienen la obligación de abrir un expediente y responder. Esto es lo que sería en teoría y lo que la ley les obliga. La verdad es que muchas veces ni contestan. Las contestaciones se demoran durante un año, año y medio, nos dan largas. Lo que nos obliga a presentar un recurso por
presunto silencio negativo, es decir, no es tampoco una vía que te aseguro tener una respuesta inmediata, pero por lo menos tú has dejado constancia de que la reclamación está ahí y ya no pueden decir que no lo sabían. Esta otra restitución, por ejemplo, que la conseguimos fue en diciembre del año pasado, es un cuadro que, si digo la verdad, el valor de mercado es mínimo. Es el fundador de la institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, es el cuadro. En la fotografía está pues, el ministro Urtasun y el presidente de la fundación, Francisco Giner de los Ríos. Este cuadro había fotografías de que estaba colgado perdón, en la institución Libre de Enseñanza. Perdón, voy a beber. Y estaba en la Biblioteca Nacional de España, que había llegado por unos depósitos de los que se ha explicado esta tarde aquí. Aún así, aunque era muy evidente, bueno, pues es un tema que llevó un plazo de tiempo importante, hubo que justificar muchísimos pasos de esos 5 puntos que he explicado previamente y una cierta resistencia, también es verdad. Por lo tanto, estos son los 2 ámbitos que tenemos para reclamar, para ir finalizando, el Código Civil y la Ley de Memoria Democrática. Y 2 palabras sobre la Ley de Memoria Democrática. Es verdad que es una ley que apoya y soporta las reclamaciones, pero también es una ley insuficiente en el sentido de que no está desarrollada a través de un reglamento que nos permita arbitrar un mecanismo concreto de reclamación. Y eso está generando muchos problemas en este momento, porque la primera objeción, es decir, como no hay reglamento, no restituimos hasta que no tengamos claro el sistema a utilizar. Y en algunos casos esto está siendo un obstáculo importante. Por último, una breve referencia a las bases de datos. Muchas de las personas que están trabajando en esto las conocen. Son limitadas, son insuficientes, solo identifican obras de arte que estén en museos públicos, pero no aquellas que puedan estar en el mercado, con lo que son realmente muy poco fiables para poder llegar a trabajar y a cubrir al posible comprador de obras de arte que quiera estar informado. Y esta es la base del museo. Y no les agoto más, es que recasco y estoy para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, súper interesante y bueno, otra perspectiva, ¿no?, que a veces desconocemos, ¿no?, y creo que has explicado muy bien para los no abogados o no expertos en el tema. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, bueno, enhorabuena, magnífica intervención, de verdad. Me ha parecido entenderte que has dicho, bueno, ya hemos encontrado vías para sortear el tema del usucapión y ahora os las planteo. Y te has quedado ahí, y no, parece que es un tema, porque lo de la usucapión es tan prehistórico y tan tremendo, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría saber cuáles son esas vías, solo ya por curiosidad. Tienes toda la razón, mira, me he pasado de largo, he pasado al siguiente tema. Mira, estas vías es una figura que es la figura del depósito, que se ha referido aquí en varias ocasiones. El depósito es un contrato jurídico en el Código Civil por el cual el depositante deposita en el depositario una pieza que el depositario tiene que cuidar y tiene la obligación de devolver cuando el depositante o sus causavientes lo pidan. En el caso de España, al haber mayoritariamente muchos depósitos irregulares, la obligación legal es devolverlos, porque nunca ha llegado el Estado, la Administración, etcétera, etcétera, a adquirir una propiedad sobre ellos. Por eso no funciona la usucapión, porque la usucapión no puede derivar de un título como el depósito, puede derivar de cualquier otro, es decir, hasta te da un préstamo, te lo dejo, pero si lo deposito, esta es la palabra legal, si lo deposito, siempre hay una obligación de devolución. A veces se plantea una compra forzada, ¿no? Esto tan típico del expolionaje. La compra forzada en España, ¿cómo se calificaría? Pues tendríamos un problema, no es igual. Una compra forzada, si un tercero de buena fe ha comprado, y ahí está el casirer, ¿no? Esa es la argumentación
que tiene el caso Casiren en Estados Unidos, que se está juzgando bajo la ley española, no bajo la ley norteamericana hasta ahora. En ese caso hubo una compraventa primero por el barón Thyssen en el 74, posteriormente hubo otra compraventa en el 92 por parte del Estado español al comprar la colección Thyssen para crear el museo. Y lo que se valoraba en el procedimiento judicial, que mañana se verá más, pero era precisamente eso, si en esos dos momentos de la compraventa había algo, había pasado usucapión o no, y si había algo que podíamos decir no da lugar a usucapión. En ese caso, bajo la ley estricta, sin aplicar principios de Washington, etcétera, etcétera, es una compraventa. Y por lo tanto, la compraventa es un título justo por el cual tú puedes pedir con una posesión continuada y sin que haya habido reclamaciones mientras en la adquisición del título. Esto no pasa con el depósito. Por eso es la ventaja que tenemos, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo que estáis haciendo de sacar a la luz esas piezas depositadas irregularmente, porque esas que están en manos del depositario sí tienen obligación de devolverlas. Y ahí es donde se puede ganar una partida importante. Cosa que no ocurre en el expolio nazi. El otro día se estaban bastante sorprendidos porque en el caso del expolio nazi sí que hubo adquisición de propiedad, pasaba en el título jurídico al Museo X, en España no, se dejó como a medio camino, es decir, se lo llevaron todo, lo dejaron depositado y ahora lo dejo en depósito, es decir, está por escrito en todas partes, con lo que esa es se quedó como a la mitad. Entonces esta es la ventaja que tienen las reclamaciones que están basadas en un depósito. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues es que ricasco por toda la atención y moveros aquí estas 4 horas que han sido súper interesantes, y os esperamos mañana con las siguientes ponencias a las 10:30 aquí. Es que ricasco, te había dado. Gracias. Me trago mal la causa.